Soy la doctora Rachel Morgan, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital St. Agnes, donde he dedicado la última década de mi carrera al control de infecciones nosocomiales. Nuestro hospital, ubicado en el corazón de una ciudad vibrante, es conocido por su compromiso con rigurosos protocolos de higiene y atención médica de vanguardia. Sin embargo, incluso en un entorno tan controlado, puede surgir lo inesperado. Y eso fue precisamente lo que ocurrió una primavera cuando un brote desconcertante, confinado en una sola habitación, puso a prueba todo lo que creíamos saber sobre el control de infecciones. St. Agnes es un gran centro de atención terciaria, con una concurrida sala de enfermedades infecciosas que superviso. Diariamente, atendemos a pacientes con infecciones que van desde infecciones urinarias comunes hasta microorganismos multiresistentes. La sala es un hervidero de actividad. El personal de enfermería sigue meticulosamente los procedimientos de esterilización. El personal de limpieza desinfecta diligentemente cada superficie y el equipo de control de infecciones monitorea constantemente cualquier indicio de falla. Nos enorgullecemos de nuestra vigilancia, pero a veces, el mundo invisible de los microbios y las toxinas revela sorpresas que desafían nuestros protocolos. La historia comenzó discretamente en la habitación 312, una habitación privada en el tercer piso, generalmente asignada a pacientes que necesitaban aislamiento. El primer paciente ingresado allí ese mes fue un hombre de mediana edad llamado Sr. Thomas Blake, hospitalizado para una cirugía de rutina complicada por una infección postoperatoria leve. Su recuperación inicial fue normal, pero a los pocos días, desarrolló una serie de síntomas que repercutieron en toda la sala. Comenzó con una fiebre persistente que resistía a nuestros antipiréticos habituales, acompañada de fatiga severa que impedía al Sr. Blake sentarse sin ayuda. Aún más alarmante, comenzó a presentar signos neurológicos sutiles, confusión intermitente, dificultad con las tareas de motricidad fina y episodios de desorientación que desconcertaban al personal de enfermería y al personal de guardia. Estos síntomas eran inusuales y no se ajustaban a los patrones clásicos de infecciones postoperatorias ni a patógenos hospitalarios conocidos. Como especialista en enfermedades infecciosas de guardia, me llamaron para evaluarlo. Tras revisar su historial clínico y examinarlo cuidadosamente, no encontré un origen claro de la fiebre. La herida quirúrgica cicatrizaba bien. Los hemocultivos fueron negativos y no había signos de neumonía ni infección del tracto urinario. Los síntomas neurológicos, aunque sutiles, plantearon la posibilidad de encefalitis o un proceso tóxico metabólico. Solicitamos una serie de pruebas, resonancias magnéticas, análisis de líquido cefalorraquídeo y análisis de sangre exhaustivos, todas diseñadas para detectar cualquier infección o proceso inflamatorio latente. A pesar de las exhaustivas pruebas realizadas durante los días siguientes, los resultados no arrojaron respuestas definitivas. Los cultivos microbiológicos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo resultaron negativos. Los análisis virales, incluyendo las pruebas para el virus del herpes simple y enterovirus, resultaron normales. Los marcadores autoinmunes se encontraban dentro de los límites normales. Incluso los síntomas neurológicos relacionados temporalmente no se correspondían con los patrones conocidos de la enfermedad. Nuestro equipo estaba desconcertado. El entorno hospitalario fue examinado minuciosamente. El personal de enfermería no reportó ninguna infracción en las técnicas de esterilización ni en los protocolos de higiene, y los registros de limpieza de la habitación 312 se mantuvieron meticulosamente. Revisé personalmente los registros de control ambiental, incluyendo el mantenimiento de la filtración de aire y los programas de desinfección de superficies, que parecían cumplir estrictamente con las directrices del hospital. El paciente no tenía antecedentes de viajes recientes ni exposición conocida a agentes infecciosos fuera del hospital. El estado del Sr. Blake fluctuaba de forma impredecible. Algunos días, la fiebre remitía brevemente y su función cognitiva mejoraba, solo para recaer con fatiga y confusión cada vez más intensas. Su familia se sentía cada vez más ansiosa, buscando respuestas que ninguno de nosotros podía darle. Me encontraba pasando largas horas a su lado, lidiando con las limitaciones de nuestro conocimiento y la creciente inquietud de que algo se nos escapaba. A medida que los días se convertían en una semana, el caso del Sr. Blake se convirtió en tema de intenso debate en el equipo de enfermedades infecciosas. Convocamos múltiples reuniones, analizando minuciosamente cada detalle de su historial, resultados de laboratorio y cuadro clínico. Nuestros algoritmos de diagnóstico habituales nos fallaron.
¿Podría tratarse de un nuevo patógeno, una exposición tóxica o un proceso inmunitario inusual? Las posibilidades parecían infinitas y frustrantemente vagas. La situación adquirió un cariz casi surrealista. En un hospital reconocido por su control de infecciones, un solo paciente en una sola habitación presentaba un síndrome que desafiaba toda causa conocida. Había una tensión palpable entre el personal, la sensación de enfrentarnos a un adversario invisible. Sentía el peso de la responsabilidad. Este paciente estaba bajo mi cuidado y estaba decidido a descubrir la verdad. Me puse en contacto con mis colegas de neurología y toxicología para pedirles su opinión. Los neurólogos confirmaron la naturaleza atípica de sus síntomas, y los toxicólogos no encontraron evidencia de exposición a neurotoxinas comunes ni a metales pesados. Especialistas en enfermedades infecciosas de instituciones cercanas se ofrecieron a revisar el caso a distancia, pero ninguno pudo proporcionar un diagnóstico definitivo. Durante todo este tiempo, fui plenamente consciente de la reputación del hospital y de las posibles implicaciones de que una enfermedad inexplicable surgiera entre sus paredes. Los equipos de control de infecciones están capacitados para identificar brotes rápidamente, rastrear sus orígenes e implementar medidas de contención. Sin embargo, allí estábamos, con un misterio confinado a una habitación y un paciente, un escenario que no encajaba con los modelos estándar de epidemias hospitalarias. La naturaleza enigmática de la enfermedad del señor Blake despertó en mí una renovada curiosidad y determinación. La medicina, me di cuenta una vez más, se basa tanto en la humildad como en el conocimiento. El mundo invisible de los agentes infecciosos y los peligros ambientales es vasto y, a menudo, impredecible. Nuestros protocolos, por muy estrictos que sean, no pueden prever todas las eventualidades. Al salir de su habitación una noche, observando el suave zumbido de los monitores y el parpadeo de las luces del techo, me impactó la fragilidad de nuestra comprensión. El caso del señor Blake fue un duro recordatorio de que, en el complejo ecosistema de un hospital, incluso el entorno más controlado puede albergar secretos. Secretos que desafían nuestra experiencia y exigen una investigación incesante. Poco sabía entonces que esto era solo el principio. El misterio confinado en la habitación 312 pronto se profundizaría, atrayendo a un equipo multidisciplinario y obligándonos a cuestionar no solo nuestros protocolos, sino también la naturaleza misma de las amenazas invisibles que acechan en los entornos sanitarios. Por ahora, nos encontrábamos en el umbral de un enigma, con la enfermedad inexplicable de un paciente como la primera pista de un rompecabezas desconcertante que pondría a prueba nuestra determinación y redefiniría nuestro enfoque en el control de infecciones. El silencio de la habitación 312 guardaba sus secretos y yo estaba decidido a descubrirlos. El ambiente en la sala de enfermedades infecciosas del Hospital St. Agnes siempre había sido de vigilancia controlada. Un equilibrio cuidadosamente orquestado entre protocolos rigurosos y atención compasiva. Pero a medida que pasaban los días tras el ingreso del señor Blake en la habitación 312, ese equilibrio empezó a sentirse precario, como si una sutil corriente subyacente se agitara bajo la superficie, una fuerza invisible que desafiaba nuestras suposiciones más fundamentales sobre la seguridad y la infección. El hospital en sí es un laberinto de pasillos y habitaciones, cada una meticulosamente mantenida bajo estrictas normas de higiene. Nuestro personal de limpieza sigue horarios detallados y utiliza desinfectantes de grado hospitalario diseñados para eliminar un amplio espectro de patógenos. Los sistemas de filtración de aire se monitorean y reemplazan periódicamente para prevenir la contaminación atmosférica. Tanto el personal de enfermería como los médicos se adhieren rigurosamente a los protocolos de higiene de manos. En un entorno así, la aparición de una enfermedad inexplicable confinada en una sola habitación parecía casi imposible. Sin embargo, fue en este entorno aparentemente estéril donde se arraigaron los síntomas del primer paciente, y fue aquí donde se profundizó el misterio. La fiebre y la fatiga iniciales del señor Blake fueron desconcertantes, pero los síntomas neurológicos añadieron una capa de complejidad que ninguno de nosotros había previsto. Su confusión y desorientación fluctuaban de forma impredecible, y no surgió ninguna explicación infecciosa o metabólica a pesar de las exhaustivas pruebas. A medida que pasaba más tiempo junto a su cama, me di cuenta de los sutiles cambios en el ambiente de la sala. Las enfermeras susurraban con cautela en los rincones, compartiendo sus preocupaciones sobre la posible causa de estos extraños síntomas. El ritmo habitual de la sala se vio interrumpido por medidas adicionales de monitorización y aislamiento, pero estas parecían gestos de incertidumbre más que soluciones. La inquietud del personal era palpable,
Y me encontré compartiendo sus preocupaciones incluso mientras intentaba mantener una actitud serena y metódica. Entonces, justo cuando pensábamos que el problema se limitaba al señor Blake, un nuevo acontecimiento conmocionó a nuestra unidad. Una segunda paciente ingresó en la habitación 312, una mujer de mediana edad llamada señora Evelyn Grant, quien se recuperaba de una intervención ortopédica programada. A los pocos días de su ingreso, comenzó a presentar síntomas sorprendentemente similares a los del señor Blake: fiebre persistente, fatiga intensa y signos neurológicos sutiles pero inconfundibles, dificultad para concentrarse, confusión intermitente y temblores que no había presentado antes. Esto no fue casualidad. El patrón era innegable, y el hecho de que estos síntomas se limitaran exclusivamente a los pacientes de la habitación 312, planteaba preguntas urgentes sobre el propio entorno. Los pacientes de otras habitaciones, a menudo con afecciones subyacentes e historiales quirúrgicos similares, permanecieron intactos. La enfermedad estaba localizada, pero su origen seguía siendo incierto. Convoqué una reunión de emergencia con el equipo de enfermedades infecciosas y los epidemiólogos del hospital. Revisamos todos los aspectos de la atención al paciente en la habitación 312, asignaciones de enfermería, administración de medicamentos, entrega de comidas, horarios de limpieza e incluso la distribución de la habitación. Nada se destacó como una fuente clara de exposición o contaminación. Ampliamos nuestros esfuerzos diagnósticos, solicitando cultivos repetidos, imágenes avanzadas y pruebas toxicológicas para ambos pacientes, pero, una vez más, los resultados no fueron concluyentes. Los protocolos de control de infecciones del hospital, que ya se encontraban entre los más estrictos de nuestra región, fueron examinados con renovada intensidad. Se auditaron los índices de cumplimiento de la higiene de manos y se determinó que eran casi perfectos. El equipo de protección personal se utilizó correctamente. Los registros de limpieza ambiental eran impecables y los sistemas de filtración de aire se habían revisado recientemente. Era como si la enfermedad estuviera emergiendo desafiando todas las medidas de seguridad conocidas. Con el paso de los días, más pacientes asignados a la habitación 312 comenzaron a enfermarse. Un tercer paciente, un joven ingresado para monitorización cardíaca, desarrolló la misma constelación de síntomas. El patrón era constante y el personal de la sala se sentía cada vez más ansioso. Las familias de los pacientes afectados se reunieron en pequeños grupos cerca de la estación de enfermeras, con el rostro desdibujado por la preocupación. Exigieron respuestas, explicaciones y garantías de que sus seres queridos no corrían peligro. Me encontraba atrapado entre la creciente presión de las familias y la frustrante ausencia de respuestas. Cada nuevo caso intensificaba la sensación de urgencia e incertidumbre. La reputación del hospital estaba en juego, y sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Cada mañana, entraba en la habitación 312 con una mezcla de determinación y temor, consciente de que la amenaza invisible tras sus paredes seguía siendo territorio desconocido. El cuadro clínico nos desconcertó a todos. La combinación de fiebre y síntomas neurológicos no encajaba perfectamente con ningún síndrome infeccioso conocido. Los signos vitales de los pacientes eran estables y no presentaban signos de insuficiencia orgánica sistémica. Sin embargo, su función cognitiva fluctuaba de forma impredecible y su fatiga era profunda. Los tratamientos antimicrobianos estándar no surtieron efecto y los marcadores habituales de infección permanecieron ausentes. Nuestro equipo amplió sus investigaciones más allá de los sospechosos habituales. Exploramos la posibilidad de toxinas ambientales, considerando si una exposición química dentro de la habitación podría ser la responsable. Recolectamos muestras de superficies, fuentes de agua y filtros de aire, y las enviamos a laboratorios especializados para su análisis. Sin embargo, estas pruebas no arrojaron ninguna pista definitiva. Durante todo este tiempo, mantuve un estrecho contacto con las familias de los pacientes. Su miedo era comprensible y su necesidad de consuelo, palpable. Compartí con ellos los pasos que estábamos dando, las incertidumbres que enfrentábamos y mi compromiso de descubrir la verdad. Su confianza en nuestra atención me llenó de humildad y motivación, recordándome la dimensión humana tras este misterio médico. La administración del hospital también intervino, convocando reuniones para discutir posibles medidas de contención y estrategias de comunicación. Nos preparamos para la posibilidad de que esta enfermedad representara una amenaza emergente, que podría extenderse más allá de la habitación 312 si no se controlaba. Se implementaron medidas de precaución,
como una limpieza ambiental reforzada y el acceso restringido a la habitación afectada. A pesar de estos esfuerzos, la enfermedad permaneció confinada en la habitación 312, un fenómeno desconcertante que desafiaba los patrones epidemiológicos convencionales. La idea de que un brote pudiera estar tan limitado geográficamente dentro de un hospital no tenía precedentes. En mi experiencia, puso a prueba nuestra comprensión de la transmisión de patógenos, la contaminación ambiental y el control de infecciones. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, me impresionó la delicada interacción entre el entorno físico del hospital y los pacientes a los que atiende. El mundo invisible de microbios y toxinas, las vías de exposición invisibles y la frágil respuesta del cuerpo humano a estas fuerzas, todo convergía en esta pequeña y modesta habitación. La sensación de misterio se intensificaba con cada nuevo caso, y me preguntaba si nuestros protocolos, a pesar de su rigor, tenían puntos ciegos que aún no habíamos identificado. ¿Podría haber un agente desconocido, un contaminante raro o un peligro ambiental oculto acechando entre las paredes? ¿Se trataba de una nueva enfermedad o de la manifestación de algo que se había pasado por alto durante mucho tiempo? En medio de estas preguntas, los pacientes seguían sufriendo. Sus síntomas fluctuaban, sus familias los cuidaban con creciente preocupación, y el personal del hospital lidiaba con la incertidumbre que ahora impregnaba la sala. Las certezas habituales de la medicina, los cursos predecibles y los patógenos familiares, parecían eludirnos. Para mí, esta experiencia subrayó la profunda complejidad de las enfermedades infecciosas y la epidemiología hospitalaria. Puso de relieve las limitaciones de nuestro conocimiento y la importancia de mantener una mentalidad abierta al afrontar enfermedades inexplicables. El desafío ya no era solo clínico, sino también profundamente humano, como cuidar a los pacientes y sus familias ante la incertidumbre, cómo liderar un equipo en terreno desconocido y cómo equilibrar la esperanza con el realismo. Al encontrarme de nuevo frente a la habitación 312, con la puerta cerrándose tras mí como una barrera entre lo conocido y lo desconocido, sentí el peso de la responsabilidad con más intensidad que nunca. La misteriosa enfermedad ya no era solo un enigma confinado a un solo paciente, se había convertido en una presencia inquietante que exigía respuestas, colaboración y una búsqueda incesante de la verdad. Las paredes del hospital siempre habían sido un santuario de sanación, pero dentro de ese santuario, algo se agitaba, algo que pronto nos obligaría a replantearnos lo que creíamos posible en el control de infecciones y la atención al paciente. Por ahora, el misterio permanecía, confinado pero inquietante, una tormenta silenciosa que cobraba fuerza en los confines de la habitación 312. El desconcertante conjunto de enfermedades confinadas en la habitación 312 del Hospital St. Agnes había dejado de ser una simple curiosidad clínica para convertirse en un desafío total a todo lo que sabíamos sobre el control de infecciones. A medida que aumentaba el número de pacientes con fiebre, fatiga y síntomas neurológicos, se intensificaba la urgencia de identificar una causa. Nuestro equipo multidisciplinario se movilizó, y me encontré liderando una serie de investigaciones exhaustivas que, a pesar de su minuciosidad, solo ahondaron el misterio. Desde el principio, nuestros esfuerzos diagnósticos fueron exhaustivos. Se repitieron hemocultivos, análisis de líquido cefalorraquídeo y extensos paneles virales, pero siempre arrojaron resultados negativos o no concluyentes. Realizamos pruebas para una amplia gama de agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos e incluso parásitos, pero ninguno se correspondía con el cuadro clínico. Los síntomas de los pacientes no se correspondían con ninguna infección nosocomial conocida, y ningún tratamiento antimicrobiano mejoró. Los microbiólogos de laboratorio se frustraron junto con nosotros. Examinaron meticulosamente cada muestra, utilizando técnicas avanzadas de cultivo y diagnóstico molecular, incluyendo ensayos de reacción en cadena de la polimerasa diseñados para detectar trazas minúsculas de patógenos. Sin embargo, a pesar de estos métodos de vanguardia, no se aisló ningún organismo. Era como si la enfermedad no tuviera huella microbiana, una infección fantasma que eludía la detección. Paralelamente, se consultó a toxicólogos para explorar las causas ambientales y químicas. Recolectamos muestras de superficies, grifos, equipos médicos y filtros de aire en la sala 312, y las enviamos a laboratorios especializados que las analizaron para detectar metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y toxinas industriales. Sin embargo, los resultados tampoco fueron destacables, ya que no se detectaron concentraciones anormales ni contaminantes. Los neurólogos evaluaron exhaustivamente los síntomas de los pacientes.
Los electroencefalogramas, las resonancias magnéticas cerebrales y las evaluaciones neuropsicológicas revelaron anomalías sutiles pero inespecíficas, encefalopatía leve, disfunción cortical leve, que no lograron esclarecer la etiología. No se observaron indicios de encefalitis autoinmune, trastornos metabólicos ni síndromes paraneoplásicos. Se trataba de un enigma clínico que se resistía a la categorización. El equipo de control de infecciones del hospital revisó minuciosamente todos los protocolos. Se auditó el cumplimiento de la higiene de manos mediante monitoreo electrónico, revelando índices de adherencia consistentemente altos. Se revisaron los registros del personal de limpieza y se reevaluaron sus técnicas, se aprobaron todos los productos de limpieza utilizados y se documentó su aplicación. Los sistemas de ventilación de la habitación 312 se sometieron a un mantenimiento rutinario apenas unas semanas antes, y los filtros se reemplazaron puntualmente. A pesar de esto, una pregunta inquietante comenzó a tomar forma: ¿existía un factor oculto, algo que no se detectaba mediante la vigilancia rutinaria, acechando en el mismo entorno que ocupaban los pacientes? Para abordarlo, contratamos a ingenieros ambientales para que realizaran una evaluación exhaustiva de la infraestructura física de la habitación 312. Midieron los patrones de flujo de aire, los niveles de humedad y analizaron la presencia de esporas de moho y biopelículas microbianas en los conductos y las fuentes de agua. Sus informes iniciales no fueron concluyentes. No se encontró evidencia de proliferación de moho ni contaminación del agua. Las pruebas de calidad del aire se mantuvieron dentro de rangos aceptables, y las diferencias de presión en la habitación eran apropiadas para un ambiente de aislamiento. Sin embargo, la persistencia de la enfermedad en pacientes sucesivos que ocupaban el mismo espacio sugería un peligro localizado que había pasado desapercibido. Para ampliar nuestra red de investigación, colaboramos con laboratorios externos y agencias de salud pública. Las muestras se enviaron a centros nacionales de referencia equipados con herramientas analíticas sofisticadas. Esperábamos que nuevas perspectivas y tecnologías avanzadas pudieran revelar pistas sutiles que no se habían detectado en nuestras evaluaciones iniciales. Mientras tanto, la evolución clínica de los pacientes afectados seguía siendo errática. Algunos experimentaron mejoras transitorias, para luego recaer con empeoramiento de los síntomas neurológicos y fatiga debilitante. Los cuidados paliativos eran la base del tratamiento, ya que no existía una terapia específica para esta enigmática afección. Las familias permanecieron junto a sus seres queridos, con la ansiedad aumentando día a día. La administración del hospital estaba cada vez más preocupada. Se celebraron reuniones para discutir posibles estrategias de contención y planes de comunicación. Se preveía el interés de los medios, pero aún no se materializó. Internamente, la moral del personal oscilaba entre la determinación y la aprensión, ya que la naturaleza desconocida de la enfermedad generaba inquietud. En ocasiones, me pregunté si nos encontrábamos ante un nuevo agente infeccioso, quizás uno aún no descrito en la literatura médica. O bien, podría tratarse de una manifestación inusual de un patógeno conocido, alterado por el entorno hospitalario o factores del huésped. O se trataba de un síndrome clínico completamente nuevo, provocado por mecanismos no infecciosos, como la exposición a sustancias químicas o un proceso inmunitario desencadenado por un estímulo no identificado. La complejidad de la situación exigía que estuviéramos abiertos a todas las posibilidades. Sin embargo, la ausencia de pruebas definitivas dificultó nuestra capacidad para tomar medidas específicas. Reforzamos las precauciones habituales, pero sin una fuente clara, poco más podíamos hacer para prevenir nuevos casos. A lo largo de esta dura experiencia, fui plenamente consciente del impacto emocional que esto suponía para los pacientes, sus familias y el equipo médico. La incertidumbre generó miedo y frustración, poniendo de relieve el coste humano de los misterios médicos. Me propuse comunicarme abiertamente con las familias, compartiendo lo que sabíamos y lo que aún desconocíamos, reconociendo los límites de nuestra comprensión y asegurándoles nuestro compromiso inquebrantable. Esta experiencia subrayó las limitaciones incluso de los diagnósticos más avanzados. Me recordó que la medicina es tanto un arte como una ciencia, y que requiere paciencia, persistencia y humildad. El mundo invisible de los patógenos y las toxinas es vasto, y nuestras herramientas actuales, aunque poderosas, no son infalibles. Con el paso de los días, la enfermedad confinada en la habitación 312 seguía siendo un enigma sin solución. Los síntomas de los pacientes persistían y el patrón de nuevos casos continuaba. La reputación de seguridad y limpieza del hospital se vio amenazada por un adversario invisible que desafiaba la detección.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, nuestro equipo se mantuvo firme. Ampliamos la vigilancia para monitorear casos similares en otras partes del hospital y desarrollamos planes de contingencia para una posible escalada. Forjamos colaboraciones más sólidas con expertos externos, con la esperanza de obtener nuevos conocimientos. En los momentos de tranquilidad entre rondas, reflexioné sobre la fragilidad de la salud humana y los misterios que aún se nos escapan. El señor Blake, la señora Grant y los demás eran más que casos clínicos, eran personas atrapadas en el punto de mira de una amenaza elusiva. Su valentía y la dedicación del personal que los atendía me inspiraron a perseverar. Este capítulo de la historia que se desarrollaba en el Hospital St. Agnes estuvo marcado por esfuerzos exhaustivos que se toparon con un silencio desconcertante de nuestras herramientas de diagnóstico. Fue un humilde recordatorio de que la medicina es un viaje continuo hacia la comprensión, donde a veces los descubrimientos más importantes surgen de afrontar lo desconocido con incansable curiosidad y compasión. El inquietante patrón de enfermedad confinado en la habitación 312 del Hospital St. Agnes se agravó en las semanas posteriores a nuestras exhaustivas investigaciones. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el misterio seguía sin resolverse, y seguían surgiendo nuevos casos, todos vinculados por un hilo conductor, su ocupación de esta única y modesta habitación. El hecho de que ningún paciente en habitaciones contiguas ni en ningún otro lugar del hospital presentara síntomas similares no hizo más que acentuar la sensación de urgencia y desconcierto. A medida que el grupo de pacientes afectados crecía, los cuadros clínicos eran notablemente consistentes: fiebre persistente que no respondía a los antipiréticos habituales, fatiga profunda que obligaba a los pacientes a permanecer en cama y alteraciones neurológicas sutiles pero inconfundibles. Estas incluían confusión intermitente, dificultad para concentrarse y temblores ocasionales. Sin embargo, las pruebas diagnósticas de rutina seguían sin revelar ninguna explicación. El ambiente de la sala cambió palpablemente. Donde antes había una confianza discreta en nuestras medidas de control de infecciones, ahora se respiraba un aire de aprensión. El personal intercambiaba miradas preocupadas durante los traspasos, y las conversaciones en el puesto de enfermeras a menudo volvían a la habitación 312. Las familias de los pacientes, al principio confiadas y serenas, se fueron poniendo cada vez más ansiosas, y sus preguntas se volvieron más urgentes y frecuentes. Buscaban seguridad de que sus seres queridos estaban a salvo y de que entendíamos lo que estaba sucediendo. Me sentí cada vez más atraído por el drama que se desarrollaba, pasando largas horas coordinando la atención, revisando datos y comunicándome con las familias. El peso emocional era inmenso, no solo para los pacientes, sino también para el equipo de atención médica que navegaba por este territorio desconocido. Las certezas habituales del diagnóstico y el tratamiento se sentían esquivas, reemplazadas por una creciente necesidad de ahondar en lo desconocido. Sorprendentemente, la enfermedad permaneció persistentemente localizada. Los pacientes ingresados en la habitación 312 desarrollaron síntomas, mientras que los de las habitaciones adyacentes o de otras partes del hospital permanecieron intactos. Este confinamiento planteó la pregunta: ¿qué tenía de especial esta habitación que pudiera explicar el fenómeno? Comenzamos a examinar el entorno hospitalario con renovado interés. El espacio físico de la habitación 312 fue examinado meticulosamente. Los ingenieros ambientales mapearon los patrones de flujo de aire, observando cómo los sistemas de ventilación estaban diseñados para limitar la contaminación cruzada y mantener la presión negativa. Sin embargo, a pesar de estas medidas de seguridad, la habitación parecía albergar una amenaza oculta. Se recogieron repetidamente hisopos superficiales y muestras de agua, que se analizaron para detectar contaminación microbiana y toxinas químicas. Ampliamos las pruebas para incluir residuos de agentes de limpieza, posibles alérgenos e incluso partículas en suspensión. Sin embargo, cada prueba arrojó resultados dentro de los parámetros esperados. La habitación estaba, según todos los criterios habituales, limpia y segura. La posibilidad de un agente aerotransportado cobró fuerza. Consideramos si una sustancia química volátil o un patógeno, indetectable mediante pruebas estándar, podría estar concentrado en el microambiente de la habitación. ¿Podría haber moho sin diagnosticar creciendo en los conductos de ventilación? ¿Había una fuga de una sustancia química o gas industrial que no se detectó durante las inspecciones de rutina? Para explorar estas hipótesis, solicitamos la ayuda de especialistas en salud ambiental que emplearon equipos de detección avanzados capaces de detectar gases traza y partículas.
Realizaron un muestreo continuo del aire durante varios días en busca de anomalías. Sin embargo, los datos no fueron concluyentes. No se encontraron niveles anormales de toxinas o partículas conocidas. Simultáneamente, revisamos los protocolos de limpieza y mantenimiento del hospital, específicos de la habitación 312. El personal de limpieza siguió horarios estrictos y utilizó desinfectantes aprobados por el hospital. Los registros de mantenimiento indicaban reparaciones recientes en las instalaciones de plomería y los sistemas eléctricos, pero nada fuera de lo común. No se habían realizado cambios en los productos ni en los procedimientos de limpieza en las semanas previas al brote. También se consideró el factor humano. Examinamos si las asignaciones del personal podrían haber contribuido a la transmisión o exposición. Sin embargo, la rotación del personal fue consistente con la de otras salas y no se identificaron infracciones del protocolo. Ningún miembro del personal presentó síntomas ni reportó exposiciones inusuales. A medida que nuevos pacientes continuaban desarrollando los mismos síntomas al ingresar a la habitación 312, la conexión con el entorno de la habitación se consolidaba. Sin embargo, la fuente seguía siendo esquiva. Esta paradoja desafiaba la creencia popular: ¿cómo podía una enfermedad tan claramente vinculada a un lugar específico resistirse a una explicación a pesar de nuestros ingentes esfuerzos? La dirección del hospital reconoció la gravedad de la situación. Se convocaron reuniones para discutir las implicaciones operativas y los planes de contingencia. El acceso a la habitación 312 se limitó al personal esencial y se implementaron protocolos de limpieza reforzados. Sin embargo, al no conocerse el origen del problema, estas medidas se consideraron más preventivas que curativas. Las familias de los pacientes se hicieron más expresivas, y sus preocupaciones resonaban por los pasillos. Exigían transparencia y respuestas, temiendo por la seguridad de sus seres queridos y la posibilidad de propagación. Me comprometí a mantenerlos informados, reconociendo las limitaciones de nuestro conocimiento y expresando nuestra determinación de encontrar soluciones. A lo largo de estos desarrollos, me impresionó la resiliencia de los pacientes. A pesar de los síntomas debilitantes, afrontaron sus inciertos caminos con una valentía serena. Sus experiencias subrayaron la dimensión humana de este enigma médico, recordándome que detrás de cada misterio clínico hay vidas profundamente afectadas. A medida que transcurrían las semanas, el misterio de la habitación 312 se agudizaba. El confinamiento de la enfermedad en una sola habitación contradecía los patrones típicos de las infecciones hospitalarias, que suelen implicar vías de transmisión más amplias. Esta anomalía nos obligó a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el entorno hospitalario en su conjunto. La posibilidad de que un factor inusual estuviera en juego, una toxina ambiental, un microorganismo no detectado o un nuevo agente aerotransportado, era muy probable. Nuestras investigaciones aún no lo habían descubierto, pero la persistencia de la enfermedad exigía que siguiéramos explorando todas las vías. En momentos de tranquilidad, me encontraba reflexionando sobre la delicada interacción entre pacientes, patógenos y los entornos que habitan. Los hospitales están diseñados para ser santuarios de sanación, pero también son ecosistemas complejos donde interacciones invisibles pueden producir resultados inesperados. La situación que se desarrollaba en la habitación 312 se había convertido en un punto de inflexión para la experiencia y la resiliencia de nuestro hospital. Nos retó a pensar más allá de los protocolos establecidos y a colaborar entre disciplinas en la búsqueda de respuestas. Especialistas en control de infecciones, ingenieros ambientales, epidemiólogos y médicos clínicos unieron fuerzas, unidos por una misión común. La incertidumbre pesaba mucho, pero también galvanizó a nuestro equipo. Recordamos que la medicina es un campo en constante evolución, donde la vigilancia, la curiosidad y la humildad son esenciales. La historia que se desarrollaba en la sala 312 ya no era solo un rompecabezas clínico, era una profunda lección sobre las complejidades de la atención médica y los desafíos persistentes que plantea el mundo invisible. Mientras me preparaba para otra ronda de evaluaciones de pacientes, llevaba conmigo la determinación de descubrir la verdad oculta tras esas 4 paredes. Las respuestas estaban ahí, esperando ser encontradas, y estaba decidida a que la habitación 312 dejara de ser un lugar de misterio para volver a ser un lugar de sanación. Mientras la misteriosa enfermedad confinada en la habitación 312 seguía desconcertándonos, se hizo evidente que resolver este enigma requería más que los esfuerzos de un solo departamento. La complejidad de la situación exigía un enfoque multidisciplinario que reuniera a expertos de diversas áreas, más allá de las enfermedades infecciosas.
En respuesta, el hospital convocó un grupo de trabajo compuesto por especialistas en control de infecciones, ingenieros ambientales, epidemiólogos, neurólogos y toxicólogos. Juntos, formamos un frente unido, decididos a desentrañar el origen de este desconcertante brote. La formación del grupo de trabajo marcó un momento crucial en nuestra investigación. Cada miembro aportó una perspectiva única, y nuestras reuniones semanales se convirtieron en foros para un debate riguroso y la comprobación de hipótesis. Los expertos en control de infecciones revisaron los protocolos y los datos de cumplimiento. Los ingenieros ambientales realizaron evaluaciones exhaustivas de la infraestructura física y los epidemiólogos analizaron los patrones de aparición y progresión de la enfermedad. Los toxicólogos evaluaron las posibles exposiciones químicas, mientras que los neurólogos continuaron monitoreando la evolución de los síntomas de los pacientes. También reconocimos el papel vital de las familias de los pacientes, cuya creciente ansiedad y preocupación no podía ignorarse. Su participación añadió una profunda dimensión humana a nuestro trabajo. Se establecieron canales de comunicación regulares que permitieron a las familias expresar sus temores, hacer preguntas y recibir información actualizada sobre el progreso de la investigación. Su confianza fue tanto un privilegio como una responsabilidad, recordándonos que detrás de los datos clínicos había personas cuyas vidas se vieron profundamente afectadas. El grupo de trabajo realizó una revisión sistemática de todas las variables imaginables relacionadas con la Sala 312. Los ingenieros ambientales mapearon la circulación del aire de la sala mediante pruebas de humo y sensores avanzados, buscando focos ocultos de aire estancado o patrones de flujo de aire inesperados que pudieran concentrar contaminantes. Inspeccionaron los conductos de ventilación, los sistemas de plomería y los conductos eléctricos en busca de signos de desgaste, fugas o contaminación. A pesar de estos meticulosos esfuerzos, no se observó ningún peligro ambiental evidente. Los especialistas en control de infecciones ampliaron la vigilancia más allá de las inmediaciones, monitoreando las salas y unidades hospitalarias adyacentes para detectar cualquier signo de enfermedades similares. Se compararon los horarios del personal con los de los pacientes para detectar posibles vectores de transmisión, pero no se encontraron vínculos consistentes. Las auditorías de higiene de manos y el cumplimiento de los protocolos de equipo de protección individual, EPI, siguieron siendo ejemplares. Los epidemiólogos analizaron la cronología y la secuencia de los casos, buscando pistas en los periodos de incubación y los historiales de exposición. Elaboraron cronologías detalladas para cada paciente, buscando eventos coincidentes o exposiciones fuera de la habitación 312. Las entrevistas con el personal y las familias buscaron descubrir cualquier punto en común que pudiera haberse pasado por alto. Sin embargo, la enfermedad permaneció persistentemente localizada, sin que se presentaran casos en otras zonas. Paralelamente a estos esfuerzos, los toxicólogos realizaron análisis químicos exhaustivos de muestras de la habitación 312 y sus alrededores. Analizaron la presencia de compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, pesticidas y sustancias químicas industriales que pudieran causar síntomas neurológicos. Se emplearon técnicas avanzadas de espectrometría de masas y cromatografía para detectar trazas de sustancias. Todos los resultados se mantuvieron dentro de los límites normales, sin ofrecer una explicación definitiva. A lo largo de esta investigación intensiva, el estado de los pacientes continuó fluctuando. Algunos experimentaron mejoras transitorias, pero en general, sus síntomas persistieron. Los neurólogos documentaron cambios sutiles en la función cognitiva y el control motor, aunque no se evidenció un deterioro progresivo. Los cuidados paliativos siguieron siendo la piedra angular del tratamiento, a la espera de obtener más información. El impacto emocional en el equipo de atención médica fue significativo. El personal lidió con la incertidumbre, equilibrando su compromiso con la atención al paciente con la frustración de un misterio sin resolver. Las sesiones informativas brindaron oportunidades para compartir inquietudes y mantener la moral. La administración del hospital ofreció recursos adicionales, reconociendo la necesidad de un apoyo continuo. Las familias se convirtieron en participantes activos en la búsqueda de respuestas. Algunas solicitaron participar en la toma de decisiones, mientras que otras organizaron grupos de apoyo informales. Su apoyo resaltó la importancia de la transparencia y la empatía en la gestión de crisis médicas complejas. Nos esforzamos por honrar su confianza comunicándonos abiertamente, incluso cuando las respuestas definitivas eran difíciles de obtener. A medida que las semanas se convertían en meses, el grupo de trabajo perfeccionó sus estrategias de investigación.
Exploramos hipótesis no convencionales, considerando la posibilidad de un nuevo patógeno o un agente ambiental previamente desconocido. Se intensificaron las colaboraciones con instituciones de investigación externas y autoridades de salud pública, aprovechando la experiencia y los recursos disponibles. El compromiso del hospital para abordar este brote trascendió lo técnico. Se realizaron sesiones de capacitación para reforzar los principios de control de infecciones, haciendo hincapié en la vigilancia y la adaptabilidad. Se animó al personal a reportar hallazgos inusuales con prontitud, fomentando así una cultura de aprendizaje continuo y capacidad de respuesta. A pesar de los desafíos, un espíritu de determinación impregnó al grupo de trabajo. Cada reunión, cada análisis, nos acercó a comprender la compleja interacción de los factores en juego. El misterio de la habitación 312 ya no era un rompecabezas solitario, era un esfuerzo multidisciplinario que ejemplificaba la naturaleza colaborativa de la medicina moderna. Al reflexionar sobre esta fase de la investigación, me impresionó la profunda interconexión entre la ciencia, la empatía y la perseverancia. La resiliencia de las familias, la dedicación del personal y la experiencia colectiva del grupo de trabajo formaron una alianza formidable, contra un adversario invisible. Juntos, superamos la incertidumbre, impulsados por el objetivo común de restaurar la salud y la seguridad. El camino estaba lejos de terminar. Surgieron nuevas preguntas y la búsqueda de respuestas definitivas continuó. Sin embargo, la creación del grupo de trabajo y la participación de diversos especialistas marcaron un avance significativo. Reforzaron el principio de que afrontar amenazas médicas desconocidas requiere no solo rigor científico, sino también compasión y colaboración. A medida que avanzábamos a la siguiente fase de nuestra investigación, mantuve mi compromiso de liderar con determinación y humildad. La experiencia resaltó la verdad esencial de que la medicina es un campo dinámico, moldeado por los desafíos que enfrenta y la dedicación de quienes los enfrentan. La historia de la Sala 312 se estaba desarrollando y, con ella, nuestra comprensión de la intrincada relación entre el medio ambiente, la infección y la vulnerabilidad humana se profundizó. A pesar de los esfuerzos coordinados de nuestro grupo de trabajo multidisciplinario, la misteriosa enfermedad confinada en la habitación 312 del Hospital St. Agnes se resistía, obstinadamente a una explicación. Semanas de pruebas exhaustivas, evaluaciones ambientales y análisis epidemiológicos no habían revelado una causa ni un origen definitivos. Ante este impasse, comenzamos a afrontar los inquietantes límites de nuestros conocimientos y protocolos actuales, una constatación humillante que nos obligó a mirar más allá de los marcos convencionales. Nuestras medidas de control de infecciones, aunque rigurosas y meticulosamente implementadas, parecían insuficientes para explicar esta anomalía. Los modelos estándar de transmisión de patógenos, contacto, gotitas, transmisión aérea, no explicaban completamente la confinación de la enfermedad en una sola habitación. Habíamos descartado infecciones hospitalarias comunes, toxinas ambientales detectables mediante análisis actuales y fallas en las prácticas de higiene. Sin embargo, el brote persistía. Esta paradoja nos obligó a considerar posibilidades menos convencionales. ¿Podría existir un factor ambiental previamente desconocido localizado en la habitación 312? ¿Quizás un agente aéreo tan sutil que eludía los métodos de detección estándar? ¿O un contaminante químico presente en cantidades traza, por debajo de los umbrales de las pruebas de rutina, pero con la suficiente actividad biológica como para causar síntomas neurológicos? Nuestros ingenieros ambientales revisaron el sistema de ventilación de la sala con un nuevo escrutinio. Mediante muestreo avanzado de aerosoles y cromatografía de gases, buscaron compuestos orgánicos volátiles o metabolitos microbianos que pudieran haber pasado desapercibidos. Se alertó sobre la posibilidad de bioaerosoles, partículas microscópicas que podrían albergar bacterias u hongos en estado latente o atípico, lo que impide el diagnóstico por cultivo. Simultáneamente, los toxicólogos ampliaron sus investigaciones para incluir contaminantes emergentes, sustancias químicas sintéticas utilizadas en materiales hospitalarios, agentes de limpieza o incluso productos para el cuidado del paciente. Sustancias como oftalatos, retardantes de llama y partículas ultrafinas se habían relacionado en otros contextos con efectos neurológicos, pero rara vez se monitorizaban en entornos sanitarios. Recolectamos muestras de aire y superficies para analizar estos compuestos mediante espectrometría de masas con mayor sensibilidad. A pesar de estas técnicas avanzadas, los hallazgos definitivos seguían siendo difíciles de alcanzar.
Los umbrales de detección y la relevancia biológica de los contaminantes traza planteaban dificultades interpretativas. ¿Las sustancias de bajo nivel detectadas fueron accidentales o podrían ser causales? La ambigüedad subrayó la complejidad de la salud ambiental en los ecosistemas hospitalarios. Más allá de los factores ambientales, contemplamos el papel de la susceptibilidad del huésped. ¿Podrían las condiciones de salud subyacentes, la medicación o la predisposición genética de los pacientes interactuar con exposiciones ambientales sutiles para producir este síndrome único? Esta hipótesis impulsó análisis genómicos y perfiles inmunológicos, en colaboración con instituciones de investigación especializadas en neuroinmunología. Estas investigaciones revelaron patrones intrigantes, pero no respuestas concluyentes. Las variaciones en los marcadores de respuesta inmunitaria sugirieron una mayor sensibilidad en algunos pacientes, pero el tamaño de la muestra fue pequeño y la causalidad siguió siendo especulativa. La interacción entre el entorno y la inmunidad del huésped se convirtió en un terreno fértil para una mayor exploración. A medida que se desarrollaban estas investigaciones científicas, la dirección del hospital se enfrentaba a las implicaciones prácticas. Nuestra confianza en los protocolos existentes se vio socavada y surgieron dudas sobre si se justificaban medidas de seguridad adicionales o nuevos sistemas de monitorización. El equilibrio entre mantener un control estricto de las infecciones y reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento se convirtió en un tema central de debate. Se intensificaron las capacitaciones del personal, enfatizando no solo el cumplimiento de los protocolos establecidos, sino también la importancia de estar atentos a presentaciones atípicas y anomalías ambientales. Se fomentó una cultura de comunicación abierta, animando al personal de primera línea a reportar observaciones inusuales sin temor a represalias. El impacto psicológico en el personal sanitario fue palpable. Sentimientos de incertidumbre y frustración se mezclaron con determinación. Se ofrecieron sesiones informativas y servicios de apoyo para abordar el impacto emocional de gestionar un brote sin resolver. Reconociendo que el factor humano es fundamental para la seguridad del paciente, buscamos fomentar la resiliencia y el trabajo en equipo. A lo largo de este periodo, reflexioné profundamente sobre la naturaleza del conocimiento médico. El hospital, un lugar diseñado para sanar y proteger, era también un ecosistema complejo donde fuerzas invisibles podían converger de forma impredecible. Nuestros protocolos, aunque basados en la evidencia y la experiencia, no eran infalibles. La enfermedad en la habitación 312 fue un duro recordatorio de que los límites de la comprensión se ponen a prueba constantemente ante los desafíos emergentes. Igualmente inspirador fue comprender que la incertidumbre es inherente a la medicina. El deseo de obtener respuestas claras debe equilibrarse con la paciencia y la apertura a nuevas posibilidades. Esta experiencia reafirmó la necesidad de humildad. Reconocer que incluso los sistemas y la experiencia más avanzados pueden encontrarse con enigmas que escapan a nuestra comprensión actual. Los pacientes fueron el centro de este viaje. Sus síntomas persistieron. La ansiedad de sus familias aumentó y su confianza se convirtió en un faro que guió nuestros esfuerzos. A diario recordaba que, más allá de la búsqueda científica, yace el imperativo humano de brindar atención compasiva en medio de la incertidumbre. A medida que proseguíamos nuestras investigaciones, ampliamos la colaboración con expertos externos en salud ambiental, microbiología y neurología. La búsqueda de conocimiento trascendió las fronteras departamentales, lo que refleja la interconexión del desafío. Se formularon nuevas hipótesis y se diseñaron protocolos de investigación con la esperanza de que los estudios en curso pudieran esclarecer los mecanismos subyacentes. Al aceptar los límites de nuestros protocolos y conocimientos, encontramos una renovada motivación para innovar. El brote en la sala 312 impulsó los esfuerzos para desarrollar tecnologías mejoradas de monitoreo ambiental, integrar el perfil genómico e inmunológico de los pacientes en la atención rutinaria y fomentar iniciativas de investigación interdisciplinarias. Este capítulo del brote dejó en claro una lección vital. La vigilancia debe ir más allá del simple cumplimiento de las directrices establecidas. Requiere una mentalidad adaptada a lo inesperado, la disposición a cuestionar las suposiciones y el compromiso con el aprendizaje continuo. Solo mediante este enfoque podemos aspirar a afrontar el panorama cambiante de los desafíos de la atención médica. Al encontrarme de nuevo frente a la puerta de la habitación 312, foco de tanta incertidumbre, sentí tanto el peso de la responsabilidad como la chispa de la determinación. El adversario invisible tras esas paredes había revelado la fragilidad de la certeza y la necesidad de la humildad.
era un llamado a profundizar nuestra indagación, ampliar nuestras perspectivas y fortalecer nuestra dedicación a la seguridad del paciente. El camino que nos aguardaba era abrumador, pero también una oportunidad, un reto para ampliar los horizontes de la medicina y la salud ambiental. La sala 312 se había convertido en algo más que un lugar de enfermedad. Era un crisol de transformación, que nos impulsaba a afrontar lo desconocido con valentía y colaboración. En medio de nuestra incansable investigación sobre la misteriosa enfermedad confinada en la habitación 312, un suceso repentino y desgarrador conmocionó a todo el hospital. Una de las pacientes, una mujer de mediana edad llamada señora Evelyn Grant, experimentó un deterioro repentino y drástico de su estado. Sus síntomas neurológicos se intensificaron rápidamente. Dejó de responder y desarrolló signos indicativos de encefalopatía aguda. La rápida progresión alarmó al equipo médico y nos obligó a actuar de emergencia. El colapso de la señora Grant ocurrió una noche, cuando la sala estaba más tranquila, pero no menos vigilante. El equipo de respuesta rápida fue llamado de inmediato. Trabajamos con rapidez para estabilizar su vía aérea, respiración y circulación, a la vez que iniciamos evaluaciones diagnósticas para determinar la causa de su repentino deterioro. La gravedad de la situación subrayó la urgencia de nuestra investigación más amplia. Ya no se trataba de un misterio lento y desconcertante, sino de una posible crisis que exigía respuestas inmediatas. Durante la respuesta a la emergencia, surgió una nueva perspectiva. Al revisar las evaluaciones ambientales y las muestras recientes de la habitación 312, uno de los ingenieros ambientales recordó sutiles anomalías detectadas en el sistema de ventilación, pequeñas fluctuaciones en el flujo de aire y rastros de un compuesto inusual identificado en análisis preliminares. Aunque inicialmente se consideraron insignificantes, estos hallazgos adquirieron una nueva relevancia ante el grave deterioro de la señora Grant. Impulsados por esta información, realizamos una inspección exhaustiva de los conductos de ventilación de la habitación 312. Mediante cámaras de fibra óptica y toma de muestras con hisopos, el equipo ambiental inspeccionó los filtros de aire, las superficies de los conductos y los componentes mecánicos adyacentes. Durante esta evaluación detallada, se hizo un descubrimiento crucial: se detectó un contaminante poco común, un compuesto orgánico volátil poco común en entornos hospitalarios, en el sistema de ventilación de la habitación 312. El compuesto, identificado como un derivado de disolvente utilizado en ciertos adhesivos industriales, estaba presente en cantidades mínimas, pero en concentraciones suficientes para generar preocupación. Su potencial neurotóxico estaba documentado en la literatura sobre salud ocupacional, pero nunca antes se había relacionado con un brote hospitalario. El origen del contaminante se rastreó hasta un proyecto de mantenimiento realizado varias semanas antes en una zona de servicios cercana, donde se habían utilizado adhesivos durante las reparaciones. Este descubrimiento ofreció la primera pista concreta en un caso que durante mucho tiempo había desafiado toda explicación. La presencia de este disolvente en el sistema de ventilación proporcionó un mecanismo plausible para los síntomas neurológicos localizados observados en los pacientes de la habitación 312. Sugirió que la exposición intermitente a trazas de este compuesto en el aire podría haber sido responsable de la constelación de fiebre, fatiga y trastornos neurológicos. Con esta nueva información, tomamos medidas inmediatas para mitigar el riesgo. El sistema de ventilación se apagó temporalmente y se inició un proceso integral de descontaminación. Se reemplazaron los filtros de aire, se limpiaron a fondo los conductos con métodos industriales especializados y se implementó un monitoreo continuo de la calidad del aire para garantizar la eliminación del contaminante. La señora Grant, a pesar de su estado crítico, comenzó a mostrar signos de estabilización tras ser retirada de la fuente de exposición y recibir cuidados paliativos. Su estado neurológico mejoró gradualmente durante los días siguientes, lo que ofreció un atisbo de esperanza en medio de la incertidumbre. Otros pacientes de la habitación 312 fueron reubicados como medida de precaución, y no se registraron nuevos casos tras estas intervenciones. El descubrimiento del solvente contaminante transformó el rumbo de nuestra investigación. Puso de relieve la vulnerabilidad de los entornos hospitalarios a riesgos inesperados derivados de las actividades rutinarias de mantenimiento. También subrayó la importancia de la colaboración interdisciplinaria. Sin la experiencia combinada de ingenieros ambientales, especialistas en control de infecciones y médicos clínicos, esta pista crucial podría haber permanecido oculta. Este episodio motivó una revisión exhaustiva de los protocolos de mantenimiento del hospital.
Se revisaron los procedimientos de uso, almacenamiento y ventilación de productos químicos industriales para prevenir futuras contaminaciones. El personal involucrado en el mantenimiento recibió capacitación mejorada en seguridad ocupacional y mitigación de riesgos ambientales. Además, se fortalecieron los canales de comunicación entre los equipos clínicos y la gerencia de las instalaciones para facilitar la rápida identificación y respuesta ante posibles riesgos ambientales. El impacto emocional de la repentina enfermedad de la señora Grant y su posterior recuperación resonó profundamente tanto en el personal como en las familias. Fue un duro recordatorio de las verdaderas consecuencias humanas de los factores ambientales que a menudo se pasan por alto en los entornos sanitarios. Para mí, personalmente, enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia no solo contra las amenazas infecciosas, sino también contra las exposiciones químicas insidiosas. Mientras el hospital trabajaba para restaurar la seguridad y la confianza de los pacientes y el personal, las implicaciones más amplias de este descubrimiento resonaron más allá de nuestras paredes. Provocó debates en la comunidad médica en general sobre la posibilidad de que los contaminantes ambientales se enmascaren como brotes infecciosos y la necesidad de realizar evaluaciones ambientales exhaustivas en escenarios clínicos inusuales. Al reflexionar sobre este momento crítico del brote, recordé la naturaleza impredecible de la medicina y la humildad necesaria para afrontar lo desconocido. El avance no se produjo mediante una sola prueba o especialista, sino mediante la convergencia de diversos conocimientos y la disposición a reconsiderar las suposiciones. El incidente reforzó el principio esencial de que los hospitales son ecosistemas complejos donde la atención clínica se entrelaza con la gestión ambiental. Proteger a los pacientes requiere atención a cada faceta de este entorno, desde los patógenos microbianos hasta los agentes químicos y todo lo demás. A medida que continuamos atendiendo a la señora Grant y a los demás pacientes afectados, nos centramos más en la prevención y la preparación. El sistema de ventilación de la habitación 312 permaneció fuera de servicio a la espera de su remediación completa, y la monitorización continua garantizó la ausencia de contaminantes residuales. Se establecieron protocolos para evaluar los riesgos ambientales de forma proactiva, integrando estas evaluaciones en las prácticas rutinarias de seguridad del hospital. Este capítulo en la historia de la habitación 312 marcó un punto de inflexión, un momento en el que la crisis iluminó el camino hacia la resolución. Fue un testimonio del poder de la colaboración interdisciplinaria, la vigilancia y la búsqueda incesante de respuestas ante la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de los avances, persistían algunas preguntas. Los mecanismos exactos por los cuales la exposición a disolventes de baja concentración produjo el síndrome clínico observado requerían mayor investigación. Los efectos a largo plazo en los pacientes afectados aún estaban por estudiar. Y las implicaciones más amplias para el diseño y las políticas de mantenimiento de los hospitales requerían una atención continua. Para mí, esta experiencia profundizó mi apreciación de la intrincada interacción entre el medio ambiente y la salud. Me retó a ampliar mi perspectiva más allá de los paradigmas tradicionales de las enfermedades infecciosas y a adoptar un enfoque más holístico de la seguridad del paciente. La historia de la habitación 312 ya no era solo un misterio confinado en una sola habitación, se había convertido en un catalizador del cambio, un recordatorio de que a veces las amenazas más elusivas son las que menos esperamos. Reforzó la verdad perdurable de que en la medicina, como en la vida, los avances a menudo surgen de la vigilancia, la colaboración y la valentía de mirar más allá de lo obvio. El descubrimiento del solvente contaminante en el sistema de ventilación de la habitación 312 marcó un avance crucial en nuestra investigación, pero también abrió un nuevo capítulo lleno de preguntas complejas e incertidumbres. A medida que avanzábamos con rapidez para remediar la contaminación y estabilizar a los pacientes afectados, la naturaleza más profunda de este raro peligro ambiental exigía una mayor exploración. Nuestros esfuerzos evolucionaron desde la gestión inmediata de la crisis hasta una investigación matizada, que incluyó pruebas especializadas y la colaboración con laboratorios y expertos externos. Tras la identificación inicial del disolvente, un compuesto orgánico volátil asociado a adhesivos industriales, contratamos a especialistas en salud ocupacional y toxicólogos ambientales con experiencia en exposición a sustancias químicas. Su tarea consistía en caracterizar las propiedades del contaminante, sus posibles efectos sobre la salud y su comportamiento en entornos hospitalarios. Se enviaron muestras del sistema de ventilación y del aire de la habitación 312 a laboratorios de vanguardia equipados con espectrometría de masas de alta resolución y cromatografía de gases espectrometría de masas, GCMS.
Estos análisis avanzados confirmaron la presencia del contaminante en niveles traza, fluctuantes con el tiempo e influenciados por los patrones de ventilación y las actividades de mantenimiento. Si bien las concentraciones detectadas fueron inferiores a los límites de exposición ocupacional establecidos, la vulnerabilidad única de los pacientes hospitalizados, muchos con problemas de salud y sensibilidad neurológica, sugirió que incluso una exposición de bajo nivel podría tener efectos desproporcionados. Paralelamente a los análisis químicos, iniciamos estudios epidemiológicos para comprender con mayor precisión la patología y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Neurólogos y especialistas en enfermedades infecciosas colaboraron con los investigadores para realizar pruebas neurocognitivas detalladas, imágenes cerebrales y perfiles inmunológicos de los pacientes afectados. Se realizaron análisis moleculares de muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo para detectar biomarcadores de neurotoxicidad e inflamación. Los hallazgos presentaron un panorama complejo. Los pacientes presentaban signos de encefalopatía leve a moderada, caracterizada por déficits cognitivos transitorios y alteraciones motoras sutiles. Los biomarcadores indicaron neuroinflamación, pero no se encontró evidencia de agentes infecciosos ni procesos autoinmunes. El síndrome clínico parecía compatible con encefalopatía tóxica, un diagnóstico poco frecuente en entornos hospitalarios, pero bien documentado en exposiciones industriales. A pesar de estos descubrimientos, persistían muchas preguntas. Los mecanismos precisos por los cuales la exposición intermitente a niveles bajos del disolvente producía los síntomas neurológicos observados seguían siendo difíciles de determinar. La susceptibilidad individual de cada paciente variaba, lo que sugería que factores genéticos e inmunológicos podrían modular la respuesta. Además, se desconocían las consecuencias a largo plazo de la exposición, lo que suscitaba preocupación por sus posibles efectos crónicos. Para abordar estas incertidumbres, establecimos colaboraciones con centros de investigación académica especializados en neurotoxicología y salud ambiental. Juntos, diseñamos estudios longitudinales para monitorear a los pacientes afectados durante meses y años, con el objetivo de rastrear su recuperación e identificar cualquier déficit persistente. También desarrollamos protocolos para evaluar polimorfismos genéticos y perfiles inmunitarios que pudieran conferir mayor vulnerabilidad. Paralelamente, colaboramos estrechamente con los ingenieros del hospital y la administración de las instalaciones para implementar medidas integrales de remediación. El sistema de ventilación se sometió a una limpieza exhaustiva, se reemplazaron los filtros y se rediseñó para prevenir la recurrencia. Se mejoraron los protocolos de monitoreo de la calidad del aire, incorporando la detección en tiempo real de compuestos orgánicos volátiles y la vigilancia continua en áreas sensibles para pacientes. Los comités de control de infecciones y seguridad del hospital integraron las lecciones aprendidas en las políticas revisadas. Los proyectos de mantenimiento con agentes químicos ahora requerían rigurosas evaluaciones de riesgos, monitoreo ambiental y coordinación con los equipos clínicos. La capacitación del personal enfatizó la concienciación sobre los posibles peligros químicos y la notificación inmediata de síntomas inusuales en los pacientes. Durante esta fase, la comunicación fue una prioridad. Mantuvimos un diálogo abierto con los pacientes y sus familias, compartiendo los hallazgos emergentes y abordando las inquietudes con transparencia. Se pusieron a disposición de los afectados servicios de apoyo, como terapia neuropsicológica y rehabilitación. A pesar de los avances, la situación puso de relieve las limitaciones del conocimiento y la tecnología actuales. Detectar e interpretar exposiciones ambientales de bajo nivel en entornos sanitarios complejos planteó importantes desafíos. Puso de manifiesto las deficiencias en los marcos regulatorios, que a menudo se centraban en las exposiciones ocupacionales en lugar de en las poblaciones vulnerables de pacientes. La experiencia también reveló la necesidad de colaboración interdisciplinaria. Ninguna especialidad por sí sola pudo desentrañar la naturaleza multifacética de este brote. En cambio, se requirió el esfuerzo conjunto de médicos, científicos ambientales, toxicólogos, ingenieros e investigadores con experiencia diversa. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, recordé el delicado equilibrio entre el entorno y la salud en los hospitales. Los mismos sistemas diseñados para promover la curación podrían, en determinadas circunstancias, albergar peligros ocultos. La vigilancia, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo surgieron como componentes esenciales de la seguridad del paciente. Las investigaciones en curso reforzaron la importancia de la humildad en la medicina.
Incluso con tecnologías y protocolos avanzados, algunos fenómenos aún se comprenden parcialmente, lo que exige paciencia y persistencia. El deseo de obtener respuestas definitivas debe moderarse con el reconocimiento de la incertidumbre y el compromiso con la investigación. Para los pacientes de la habitación 312, el camino continuó. Algunos experimentaron una mejoría gradual, mientras que otros enfrentaron síntomas persistentes que requirieron rehabilitación. Su resiliencia inspiró al equipo y alentó nuestra dedicación para descubrir la magnitud de la enfermedad y prevenir futuras apariciones. El hospital también se transformó. El brote impulsó mejoras en la monitorización ambiental, las prácticas de mantenimiento y la colaboración interdisciplinaria. Fomentó una cultura de mayor concienciación y capacidad de respuesta ante riesgos ambientales sutiles para la salud. De cara al futuro, nos comprometimos a compartir nuestras experiencias y hallazgos con la comunidad médica en general. Al difundir el conocimiento sobre este brote raro y complejo, buscamos crear conciencia e informar sobre las mejores prácticas a nivel mundial. La historia de la habitación 312 había evolucionado desde un enigmático conjunto de síntomas hasta una profunda exploración de la intersección entre el medio ambiente, la medicina y la seguridad del paciente. Nos recordó que la atención médica es un panorama en constante cambio, donde la vigilancia y la colaboración son vitales para afrontar lo desconocido. A medida que continuábamos con nuestro trabajo, fui plenamente consciente de que cada paso adelante se basaba en la valentía de los pacientes, la dedicación de los colegas y la búsqueda colectiva de comprensión. El camino fue continuo, marcado por desafíos y descubrimientos, y definido por el compromiso inquebrantable con la sanación y la protección. El inquietante brote, confinado en la habitación 312, dejó una huella imborrable en el Hospital St. Agnes, lo que motivó una profunda revisión de nuestros protocolos de seguridad ambiental y la cultura que sustenta la atención al paciente. Una vez remitida la crisis inmediata e identificada y abordada la causa de la enfermedad, el hospital emprendió una revisión exhaustiva para prevenir futuros incidentes y restablecer la confianza del personal, los pacientes y las familias. El proceso de revisión fue exhaustivo e involucró a las partes interesadas de todos los niveles de la institución: la administración de las instalaciones, el control de infecciones, los departamentos clínicos y la dirección administrativa colaboraron para examinar minuciosamente cada aspecto de las operaciones del hospital en relación con la seguridad ambiental. Revisamos los procedimientos de mantenimiento, las políticas de manipulación de productos químicos, el diseño de los sistemas de ventilación y las prácticas de monitoreo ambiental con un rigor renovado. Uno de los resultados más significativos fue la modernización de nuestros protocolos de mantenimiento. Anteriormente, las reparaciones y mejoras rutinarias solían realizarse con mínima participación de los equipos clínicos o expertos en salud ambiental. Tras el brote, establecimos un sistema formal que requería evaluaciones de riesgos para cualquier actividad de mantenimiento que involucrara agentes químicos o posibles riesgos ambientales. Este sistema exigía consultas interdisciplinarias antes de comenzar los trabajos, garantizando que la seguridad del paciente fuera fundamental en la planificación. Los sistemas de ventilación, un aspecto central de la investigación, se modernizaron considerablemente. Instalamos tecnologías avanzadas de filtración de aire capaces de capturar una gama más amplia de contaminantes atmosféricos, incluyendo compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas. Se instalaron dispositivos de monitorización continua de la calidad del aire en áreas sensibles de atención al paciente, que proporcionaron datos en tiempo real a los administradores de las instalaciones y a los equipos de control de infecciones. Se configuraron alertas para iniciar la investigación inmediata de cualquier desviación de los umbrales de seguridad establecidos. Los protocolos de monitoreo ambiental se ampliaron más allá de la vigilancia microbiana tradicional para incluir evaluaciones periódicas de sustancias químicas y partículas. Estas medidas buscaban detectar riesgos potenciales de forma temprana, antes de que pudieran afectar a los pacientes o al personal. Se desarrollaron programas de capacitación para capacitar al personal clínico y ambiental en la identificación de signos de contaminación ambiental y la notificación oportuna de problemas. El impacto emocional del brote en el personal hospitalario se abordó mediante sistemas de apoyo mejorados. Reconociendo el estrés y la incertidumbre que experimentaban los cuidadores, implementamos sesiones informativas periódicas y acceso a recursos de salud mental. Estas iniciativas fomentaron la resiliencia y reforzaron una cultura de apertura y apoyo mutuo. El hospital también priorizó la comunicación transparente con los pacientes y sus familias.
Desarrollamos canales claros para compartir información sobre medidas de seguridad ambiental y respuesta a incidentes. Se involucró a grupos asesores de pacientes para que brindaran retroalimentación y participaran en la planificación de seguridad, fortaleciendo así la confianza y la colaboración. El equipo directivo reconoció que para mantener estas mejoras era necesario consolidar una cultura de vigilancia y aprendizaje continuo. Los comités de seguridad se reestructuraron para incluir representantes de diversas disciplinas, garantizando así una amplia perspectiva en la toma de decisiones. Las iniciativas de mejora de la calidad se alinearon con los objetivos de salud ambiental, integrando estas prioridades en el marco estratégico del hospital. El brote sirvió como catalizador de la innovación. Colaboramos con instituciones académicas para desarrollar proyectos de investigación destinados a mejorar las tecnologías de detección y comprender los efectos en la salud de las exposiciones ambientales de bajo nivel en entornos sanitarios. Estas colaboraciones contribuyeron a la evolución del conocimiento que guía el diseño y la operación de hospitales más seguros. A lo largo de esta transformación, el recuerdo de los pacientes afectados en la habitación 312 fue fundamental. Sus experiencias subrayaron el impacto humano de las fallas en la seguridad ambiental y motivaron un compromiso constante con la excelencia. Honramos su trayectoria dedicando recursos a mejoras en la atención centrada en el paciente y servicios de apoyo adaptados a las personas con sensibilidades ambientales. Las lecciones aprendidas trascendieron el Hospital St. Agnes. Compartimos nuestros hallazgos y revisamos los protocolos con las autoridades sanitarias regionales y las redes profesionales, contribuyendo así a iniciativas más amplias para mejorar los estándares de seguridad ambiental hospitalaria. Las conferencias y talleres brindaron foros para difundir conocimientos y fomentar el diálogo entre líderes y expertos en salud. Al reflexionar sobre este viaje, me impresionó la interacción entre ciencia, empatía y compromiso organizacional necesaria para abordar un desafío tan complejo. El brote evidenció vulnerabilidades, pero también reveló la fuerza de la colaboración y la capacidad de crecimiento ante la adversidad. La experiencia reforzó la importancia vital de la humildad en la medicina y el liderazgo sanitario. Ningún sistema es inmune a amenazas imprevistas, y la preparación exige vigilancia constante, adaptabilidad y apertura al aprendizaje. Me recordó que la seguridad del paciente abarca no solo la atención clínica, sino todo el entorno en el que se produce la curación. A medida que el Hospital St. Agnes avanzaba, estas lecciones perdurables moldearon nuestra identidad y nuestras prácticas. El brote en la habitación 312 se convirtió en un referente para las iniciativas de calidad y seguridad, un recordatorio de que la excelencia en la atención médica es una búsqueda dinámica que requiere dedicación, innovación y compasión. Para mí, personalmente, este capítulo profundizó mi compromiso con la colaboración interdisciplinaria y la atención centrada en el paciente. Subrayó la necesidad de abordar cada desafío con rigor científico, moderado por la empatía hacia quienes servimos. El camino a través de la incertidumbre y el descubrimiento fortaleció mi determinación de liderar con humildad y determinación. La historia de la habitación 312 sigue siendo un poderoso testimonio de la complejidad de la atención médica y la búsqueda constante de protección y sanación. Es una narrativa de misterio, resiliencia y transformación, que continúa inspirando vigilancia y esperanza dentro y fuera de nuestro hospital. El brote en la habitación 312 del Hospital St. Agnes dejó una huella imborrable en todos los aspectos de nuestra institución, transformando nuestra forma de abordar la atención al paciente, la seguridad ambiental y la colaboración interdisciplinaria. Las lecciones que aprendimos de esta experiencia desconcertante y desafiante siguen guiando nuestra vigilancia y humildad para afrontar amenazas médicas desconocidas. Tras el incidente, la cultura hospitalaria evolucionó profundamente. El personal de todos los departamentos adquirió una mayor conciencia de la compleja interacción entre el entorno y la salud. Reconocimos que los protocolos de control de infecciones, si bien esenciales, representan solo una faceta de la seguridad del paciente. Los factores ambientales, químicos, físicos y biológicos, deben integrarse en nuestra vigilancia. Esta perspectiva holística se integró en la práctica diaria, influyendo en todo, desde la planificación del mantenimiento hasta las evaluaciones clínicas. La cooperación interdisciplinaria se convirtió en un pilar fundamental de nuestra respuesta y preparación continua. El grupo de trabajo que establecimos para investigar el brote incluyó expertos en enfermedades infecciosas, ingeniería ambiental, epidemiología, neurología, toxicología y gestión de instalaciones.
Su diversa experiencia nos permitió abordar el problema desde múltiples perspectivas, impulsando soluciones innovadoras. Este modelo de colaboración se ha institucionalizado desde entonces, garantizando que los desafíos complejos se afronten con esfuerzos integrales y coordinados. Las familias de los pacientes afectados siguen siendo un conmovedor recordatorio de la dimensión humana que subyace a cualquier misterio médico. Su confianza, paciencia y resiliencia inspiraron a nuestro equipo durante toda la investigación y siguen motivando nuestro compromiso con la empatía y la transparencia. Aprendimos que la comunicación no se trata solo de transmitir información, sino de construir relaciones basadas en la honestidad y el respeto, especialmente cuando las respuestas son inciertas. El brote también reforzó la importancia de la humildad en la medicina. A pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, algunas afecciones son inexplicables. La enfermedad de la sala 312 desafió nuestras suposiciones y protocolos, recordándonos que la incertidumbre es inherente a la atención médica. Aceptar esta incertidumbre con apertura y curiosidad impulsa la búsqueda continua de comprensión y mejora. En la práctica, la experiencia generó mejoras tangibles en la infraestructura de seguridad hospitalaria. Se implementaron sistemas mejorados de monitoreo ambiental, una rigurosa supervisión del mantenimiento y programas integrales de capacitación del personal. Estas medidas han fortalecido nuestra capacidad para detectar y responder a riesgos ambientales sutiles antes de que afecten la salud de los pacientes. Además, el brote impulsó colaboraciones de investigación continuas destinadas a dilucidar los efectos de la exposición ambiental de bajo nivel en poblaciones vulnerables. Al compartir nuestras experiencias y datos con la comunidad médica en general, contribuimos a una base de conocimiento colectivo que beneficia a los pacientes más allá de nuestras instalaciones. Al reflexionar sobre el recorrido desde el primer caso desconcertante en la sala 312 hasta la respuesta multifacética que le siguió, recuerdo el delicado equilibrio entre el conocimiento y la incertidumbre que define la medicina. Cada paciente nos enseña algo nuevo, retándonos a ampliar nuestra comprensión y compasión. El misterio de la sala 312 no fue solo un enigma clínico, sino una profunda lección sobre los límites y las posibilidades de la ciencia médica. Esa lección moldea mi práctica diaria. Abordo a cada paciente con una combinación de rigor científico y empatía, consciente de que detrás de cada síntoma se esconde una historia que puede desafiar las expectativas. La experiencia ha profundizado mi compromiso con la indagación colaborativa, la atención centrada en el paciente y la búsqueda incansable de verdades ocultas. La historia de la sala 312 es un testimonio de la resiliencia de los pacientes, la dedicación de los equipos de atención médica y el poder de la cooperación interdisciplinaria. Resalta la necesidad de estar alerta, no solo ante las amenazas conocidas, sino también ante lo desconocido, lo invisible y lo inesperado. Esta vigilancia es el motor de la seguridad del paciente y la base del progreso médico. A medida que la medicina avanza, surgirán nuevos desafíos que nos recordarán que nuestro camino continúa. La experiencia en el Hospital St. Agnès subraya la importancia de afrontar cada desafío con humildad, curiosidad y colaboración. Es un llamado a permanecer siempre atentos y compasivos. Los pacientes cuyas vidas se cruzaron con la habitación 312 formarán parte del legado de nuestro hospital para siempre. Su valentía y las lecciones que sus casos nos enseñaron siguen inspirándonos a buscar la excelencia en la atención y a aceptar los misterios que la medicina inevitablemente presenta. En definitiva, la sala 312 simboliza más que un lugar, encarna la delicada interacción entre el conocimiento y la incertidumbre, la ciencia y la humanidad. Nos recuerda que la medicina es una exploración continua, guiada por el compromiso constante de sanar, comprender y cuidar.